Estamos grabando esta defensa solar y pública de Paula Rodríguez con su tema de evaluación de las interacciones entre sostenibilidad ambiental, económica, social y social de la ganadería de los bosques nativos de Tierra del Fuego, Argentina, implicancias para el manejo sostenible. Su directora es Rosina Soler y asesora Sara Lillian Burns, con la codirectora de Silvina Romano. El jurado evaluador está compuesto por la doctora Mercedes Ejarque, la doctora Valeria Campos y el doctor Axel von Müller. Damos comienzo a la defensa oral y pública. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, antes de comenzar, quería mencionar que la versión final de la tesis fue enviada el lunes pasado y aprovechar para agradecer al jurado que además viene de disciplinas muy diversas, así que sus aportes, la verdad que elevaron mucho la calidad del trabajo. Y también quería agradecer a los productores y a las productoras que además de participar en esta tesis, en esta investigación, compartieron muchas de las fotos que van a ver hoy. Bien, buenísimo, entonces damos comienzo. Para dar un contexto global del problema, los bosques cumplen un rol clave ya que proveen biodiversidad, almacenan carbono y muchas otras funciones de las cuales depende buena parte del bienestar humano. Hay muchas actividades antrópicas que avanzan con la deforestación y la degradación de estos bosques y la ganadería es uno de los usos dominantes a escala global. Ocupa cerca de 1/3 de la superficie terrestre libre de hielo y es uno de los principales motores de pérdida de bosques. En América Latina, 90 millones de hectáreas se convirtieron de bosque a pastizal. Esta tesis parte de la idea de que producción y conservación no son excluyentes, sino que puede haber sistemas ganaderos en paisajes forestales que justamente donde producción y conservación conviven. Estos pueden ser manejo silvopastoril deliberado o también simplemente ganadería en bosques preexistentes. Entonces, acá los objetivos se comparten en un mismo territorio, que es lo que entendemos como land sharing, en vez de separarlos espacialmente como propone land sparing. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Sí, se Paula. escucha bien. Sí. Claro, no vuelve a empezar. Bueno, este uso del suelo en Tierra del Fuego no es reciente, tiene más de un siglo, y a fines del siglo XIX, principios del XX, la ganadería ovina, particularmente extensiva, fue una estrategia de ocupación territorial impulsada por los estados argentino y chileno. Esto involucró grandes concesiones de tierra y formación de latifundios, como se puede observar en este mapa que es hacia 1900 las propiedades principales, como la de Primera Argentina de José Menéndez. Hubo mucha construcción de infraestructura productiva y una transformación profunda del paisaje, como era la práctica de los capados, donde se anillaba el individuo del bosque en pie, se dejaba secar y se incendiaba para dar lugar a pastizal. Esta práctica hoy por hoy está prohibida, sin embargo podemos observar que se mantienen esos capados en el paisaje hoy por hoy también. En Tierra del Fuego, actualmente la ganadería ocupa el 84% de la tierra apta para la producción en la provincia. Como dijimos, estos bosques han sido expuestos a la ganadería por más de 100 años y si se logra un manejo ganadero sostenible en estos bosques, entonces podrían sostener múltiples servicios ecosistémicos a escala de paisaje, ya que son de base extensiva. Sin embargo, una idea que estructura buena parte de esta tesis es que los ecosistemas forestales en Tierra del Fuego no son homogéneos en toda la provincia.
En Tierra del Fuego hay gradientes climáticos y topográficos muy marcados, como es la temperatura, que disminuye de norte a sur, la precipitación aumenta de norte a sur, y el relieve se vuelve más montañoso hacia el sur, ya que tenemos la cordillera de los Andes que va de oeste a este. Este gradiente climático y topográfico define 3 regiones agroecológicas: el ecotono, la estepa, el ecotono y la cordillera. Dentro de estas 3 regiones, el ecotono y la cordillera contienen superficies de bosque, y aunque compartan esta característica de contener bosque, estos bosques no comparten las mismas características. Entonces, gente en sala de espera, chao. Si nos concentramos, como en esta tesis se concentró en el ecotono y en la cordillera, y en el ecotono los bosques son una transición, justamente ecotono significa eso, una transición entre la estepa y que son pastizales abiertos, y los ecosistemas forestales. Es un clima subhúmedo, los suelos son bien desarrollados y fértiles, hay presencia, por ejemplo, de molisoles. También los bosques son dominados por Nothofagus antártica, de acá en más Ñire. Y en la cordillera, en cambio, tenemos un paisaje forestal más continuo, asociado a relieve montañoso, el clima es perhúmedo, los suelos son jóvenes, ácidos, con signo de podzolización, hay presencia de insectisoles, y los bosques están dominados por Nothofagus pumilio y betuloides, de ahora en más, lenga y guindo. Estas diferencias nos permiten anticipar que la respuesta de estos bosques a el uso ganadero probablemente no sea la misma. Entonces, hay un montón de investigación, de antecedentes relacionados al estudio de los bosques de Tierra del Fuego. En general, estos estudios están enfocados en el componente forestal, estudiando componentes como el sotobosque, la regeneración, con tratamientos silvícolas, muchas veces incluyendo a la ganadería como un elemento de disturbio. Y en 2016 la provincia adhirió al Convenio de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, o MBGI, en el marco de la Ley de Bosques. Esta adhesión impulsó muchos estudios más y orientados hacia prácticas sostenibles de la ganadería en bosques, y en este punto quiero destacar el trabajo de instituciones como el INTA y el CADIC, con referentes como Pablo Peri y Guillermo Martínez Pastur con sus equipos, que han avanzado justamente en bases para diseñar justamente estas prácticas, ¿no? A lo que notamos es una falta de incorporación del componente social, y esto es sumamente relevante, ya que las decisiones que se toman de manejo no se hacen solamente en base a factores ecológicos, sino que también tenemos factores económicos, socioeconómicos, institucionales, que pueden afectar también la toma de decisiones. Entonces, esto planteó una necesidad de adoptar un marco teórico que nos permita abordar estas dimensiones de manera integrada. Entonces, Tere Murphy, bueno, chao. Sí, no, pues me abre algo. Bueno, entonces adoptamos el marco teórico de sistemas socioecológicos. Este marco teórico comprende que el ecosistema natural y las comunidades humanas son un mismo sistema integrado. Esto significa que no se puede estudiar uno sin abordar o tener en cuenta el otro. Entonces, desde este enfoque, la sostenibilidad no se entiende como un estado final a alcanzar, sino como un proceso dinámico de tomas de decisiones en un contexto, en sistemas adaptativos complejos.
Entonces, se requiere un enfoque interdisciplinario, contextual, que significa que atiende las particularidades del territorio y capaz de abordar la complejidad y la incertidumbre propia de estos sistemas. Vamos a ver ahí. Bien. Entonces, en este capítulo se abordó el... Ah, espera, me falta una... Sí, ¿no? Perdón. Entonces, la pregunta que orientó esta investigación es cómo se configura la sostenibilidad de los sistemas ganaderos en bosques nativos a partir de la interacción entre factores ambientales, socioeconómicos y culturales. Para responder a esta pregunta, se definieron los siguientes objetivos específicos. El primero es caracterizar la heterogeneidad de los sistemas ganaderos. El segundo, evaluar los efectos del uso ganadero sobre la multifuncionalidad del bosque. El tercero, analizar los factores socioeconómicos e institucionales que influyen en las decisiones de manejo. Y el cuarto, comprender las trayectorias socioecológicas de la ganadería bovina. Para atender a estos objetivos, optamos por un enfoque metodológico mixto que integra métodos cuantitativos como el análisis de conglomerados, evaluación de indicadores biofísicos, con métodos cualitativos como entrevistas semiestructuradas y análisis de contenido. El motivo de esta elección es que ninguno de los dos enfoques por sí solo logra completamente comprender la complejidad de este sistema socioecológico. Este capítulo aborda el objetivo específico número 1, que justamente es caracterizar la heterogeneidad de los establecimientos ganaderos en bosques nativos mediante una tipología. Esta tipología integra variables de producción, administración y contexto biofísico. Y este capítulo dio origen a un artículo que publicamos en la revista Bio junto con colegas de Alemania. Entonces, tomamos dos tipos de fuentes. Datos cualitativos a partir de entrevistas a informantes clave. Realizamos 16 entrevistas en total. Y también tomamos fuentes secundarias, ¿no? Repositorios, informes y demás. Trabajamos principalmente con instituciones relacionadas al sector, como puede llegar a ser Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, Ministerio de Producción y Ambiente, así también como los mismos productores que están en el territorio. De todos los establecimientos, solamente trabajamos con los establecimientos que tienen superficie de bosque, es decir, las estancias esteparias quedaron por fuera de este análisis. Con estas fuentes de información logramos construir una base de datos que integraba variables biofísicas como la superficie forestal o la categoría de conservación de los bosques según el ordenamiento territorial de bosques nativos. También variables de administración, que fueron 3, como puede llegar a ser el vínculo del productor con la tierra, que puede ser propietario, arrendatario u ocupante, y variables de producción, que son tamaño de rodeo, tipo de actividad y demás. ¿Cómo construimos la tipología? Mediante un análisis de clúster jerárquico y un escalamiento multidimensional no métrico, un NMDS, y con estos dos análisis logramos definir clústeres, que es agrupamiento de establecimientos según su afinidad, según su similitud. Y también hicimos un análisis del contenido cualitativo de estas 16 entrevistas en un proceso de codificación inductiva para identificar temáticas socioecológicas que la estadística no llega, digamos, a abordar. Estas temáticas socioecológicas son procesos territoriales que subyacen a la configuración de establecimientos.
Entonces, podemos observar a la izquierda el resultado del análisis de clúster, donde se observan 3 grupos de establecimientos. El número 3 fue respaldado por el método de la silueta, como se puede observar en el gráfico B. Y el gráfico de la derecha es un NMDS, que lo que te permite es ver el ordenamiento justamente de los datos de los establecimientos en el espacio según la configuración de las variables de insumo. En este punto quiero destacar que hacia la izquierda del gráfico se pueden observar establecimientos ubicados en tierras fiscales, por lo tanto el régimen de tenencia es de ocupación y tienen una mayor predominancia del bosque en categoría roja. Estas fueron las variables que más se correlacionaron, pero bueno, todas fueron incluidas obviamente en la tipología. Y hacia la derecha tenemos 2 grandes grupos de establecimientos que se solapan, que eso significa que tienen similitudes, comparten características, y son mayormente establecimientos en tierras privadas, es decir, que están administrados por propietarios. Hay ganadería mixta, con vacuno y ovino. Muchos forman parte de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, y también hay una mayor predominancia del bosque en categoría amarilla. El resultado del análisis cualitativo, a partir de analizar nuevamente las entrevistas, pudimos identificar principalmente 3 temáticas socioecológicas. La transición de oveja a vaca, que es un proceso multifactorial, pero que algunos factores, digamos, son la crisis de lana y también la presencia de perros asilvestrados en el ámbito rural, lo que hizo que los productores se orienten a la producción vacuna, ya que la vaca se entendía que era menos vulnerable al ataque del perro asilvestrado. También otra temática socioecológica es la adopción del bagualeo, que se puede observar en las fotos de la derecha. Esto es la captura de ganado asilvestrado y su posterior incorporación a la cadena de comercialización. Y por último, una temática incipiente es la subdivisión de tierras y el arrendamiento. Estas 3 temáticas no son meramente anecdóticas, sino que son dinámicas que vamos a seguir profundizando en el resto de los capítulos. Entonces, este capítulo responde a la pregunta de si tenemos que decir que hay una única ganadería fueguina o si sería mejor hablar de ganaderías en plural. Con las variables que utilizamos pudimos organizar los establecimientos en distintos grupos y al mismo tiempo dimos evidencia de que hay ciertos procesos que necesitan explicarse desde otros ángulos, como estas temáticas socioecológicas. El capítulo tuvo una función metodológica clave, ya que la tipología permitió diseñar el muestreo estratificado que se utilizó en los capítulos siguientes. Como se puede observar en el gráfico de la izquierda, es la tipología, donde cada uno de los establecimientos está coloreado según la región, pero la región no fue parte de la tipología, no se tuvo ni en cuenta ni la latitud ni la región como una variable de insumo para la tipología. Sin embargo, vemos que acompaña el gradiente de la heterogeneidad. Entonces, seleccionamos 8 establecimientos tratando de representar esa heterogeneidad, y estos son los establecimientos que vamos a abordar en los próximos capítulos. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Sí, bien. Gracias. El capítulo 3 responde a el objetivo específico 2, que es evaluar comparativamente los efectos de la intensidad de uso ganadero y la cobertura de copas sobre funciones ecológicas individuales y multifuncionalidad en ecotono y cordillera. Tradicionalmente,
notamos que los estudios que justamente analizan el impacto del uso ganadero en los bosques pueden llegar a enfocarse en componentes específicos, ¿no? Como el impacto en el suelo, el impacto en la regeneración. Sin embargo, estas funciones, como se pueden observar a la derecha el esquema, interactúan, digamos, y abordarlas por separado no permite una comprensión integral del el funcionamiento del ecosistema. Por eso este capítulo adopta el concepto de multifuncionalidad, que es la capacidad de un ecosistema de sostener múltiples funciones simultáneamente. Esto nos permitió integrar muchos procesos ecológicos en un indicador y de esta manera tener una comprensión más integral. Bien. Entonces, seleccionamos los 8 establecimientos, como mencioné anteriormente. 4 estaban ubicados en el ecotono y 4 en la cordillera. Se calculó aproximadamente 20 parcelas de muestreo por sitio, con un total de 152 parcelas de muestreo, todas en bosques, y las parcelas fueron estratificadas a priori según la cobertura de copas para mantener un muestreo balanceado entre bosque cerrado y bosque abierto. ¿Qué medimos a campo? En primer lugar, bueno, los impulsores, ¿no?, ambientales clave, que son la intensidad de uso ganadero, que se midió a partir de el conteo de heces a lo largo de las transectas. Abajo podemos ver un esquema de muestreo de la transecta de 50 metros. Y también la cobertura de copas, que se midió al inicio y al final de la transecta mediante fotografías hemisféricas. A su vez, se midieron 7 atributos forestales que representan... por lo menos en el Congreso, las primarias, las PASO. Uy, algún docente. Bueno, entonces también se midieron 7 atributos forestales que representan procesos ecosistémicos clave. Estos atributos estuvieron relacionados a la dinámica forestal, como la regeneración inicial y avanzada, relacionados también al funcionamiento del sotobosque, como la riqueza de especies y la biomasa aérea, y relacionados también al funcionamiento del suelo, como la densidad aparente, la materia orgánica y los residuos leñosos. Con estos 7 atributos individuales los integramos en un índice multifuncional. Entonces, la multifuncionalidad fue calculada utilizando el enfoque basado en umbrales y con estos 8 variables realizamos análisis estadísticos, modelos lineales generalizados mixtos, donde los atributos y la funcionalidad estaban en función de la intensidad de uso ganadero y la cobertura de copas como factores fijos en interacción con la región y el sitio como factor aleatorio. Esto nos permitió abordar las funciones de manera individuales y al mismo tiempo integradas. Bueno, los resultados. Acá se pueden observar todas las variables medidas y la multifuncionalidad también ahí a lo último. Y lo que aprendimos respecto al factor de intensidad de uso ganadero es que hay una fuerte dependencia del contexto, ya que a mayor uso ganadero, la regeneración avanzada y la inicial, así también como la calidad del suelo, disminuye. Y también disminuye la multifuncionalidad. Yo que te dije que no necesitaba un pad, bueno, más o menos. Mientras que en el ecotono se puede observar que la respuesta es más débil al uso ganadero. Y el sotobosque no tuvo una respuesta clara. Para la cobertura de copas, ambas regiones compartieron características, ya que, por ejemplo, si observamos la multifuncionalidad, a medida que aumentó el dosel, disminuyó la multifuncionalidad, así también como la regeneración avanzada. Sin embargo, la regeneración inicial y los componentes del sotobosque fueron dependientes del dosel, digamos, ya que
En el ecotono se puede observar que la regeneración inicial y la biomasa del sotobosque tienen un óptimo intermedio de dosel, mientras que, bueno, y la riqueza también, mientras que en la cordillera se favorece el dosel bajo para los componentes del sotobosque y el dosel alto para el componente de regeneración inicial. ¿Qué explicaciones encontramos para estos resultados? Bueno, proponemos 3 respuestas complementarias, ¿no? Estas diferencias de la respuesta relacionadas a la calidad del suelo pueden llegar a estar relacionadas a diferencias edáficas. Como mencionamos al comienzo, en la introducción, los suelos de la cordillera son suelos más jóvenes y frágiles y son más sensibles a la compactación que los suelos bien desarrollados del ecotono. Entonces esto puede llegar a generar como una respuesta más drástica de alguna manera. También las estrategias de las especies, porque vimos que había una respuesta diferenciada en la regeneración. El ñire tiene una alta capacidad de rebrote y esto puede conferirle resistencia al daño por ramoneo en comparación con la lenga, que depende más de reproducción por semilla. Y finalmente la arquitectura del dosel, ¿no? Los bosques de lenga tienen una cubierta forestal muy densa y esto actúa como una fuerte competencia por luz, limita el desarrollo del sotobosque, más que en el ecotono abierto, dominado por ñire, donde se pasa más radiación. Esto se puede observar en la imagen de abajo, que son las vaquitas en el bosque cerrado y prácticamente hay muy poco biomasa de sotobosque. Entonces, como conclusiones, el principal hallazgo fue que la respuesta de multifuncionalidad dependió del contexto. Y esto tiene implicancias directas en el manejo, ya que las directrices de manejo existentes se basan mayormente en los bosques de ñire y entonces no están representando la diversidad de bosques que soportan el pastoreo. Comprender las diferencias es clave para poder diseñar estrategias de manejo adaptadas a cada contexto, como puede llegar a ser, por ejemplo, en la cordillera, que se necesitaría un manejo más estricto, menores cargas ganaderas debido a su mayor vulnerabilidad, y en el ecotono este conserva una mayor capacidad de sostener la multifuncionalidad bajo pastoreo siempre y cuando sea controlado, por supuesto. Entonces, ya con la base ecológica como cubierta, podemos pasar a la pregunta socioeconómica. El capítulo 4 aborda el tercer objetivo específico, que es analizar los factores socioeconómicos e institucionales que condicionan las prácticas y estrategias de los establecimientos ganaderos. Para esto, adoptamos el marco analítico de Moretti y colaboradores, que aplica el enfoque de sistemas socioecológicos al estudio de cadenas de valor. Como se puede observar en el esquema, las prácticas sociales, acá, que se entienden como la interacción entre actores, recursos, entorno, se ensamblan en cadenas de valor. Las cadenas de valor en este marco no se entienden como una secuencia estática, digamos, de eslabones productivos, sino que es un entramado dinámico que tiene resultados económicos, ecológicos y también culturales. Las cadenas de valor están enmarcadas en sistemas de gobernanza, que son el conjunto de normas, reglas, instituciones, tanto formales como informales, que determinan qué decisiones se pueden tomar a lo largo de la cadena de valor. Entonces, el análisis tuvo 2 escalas. A nivel meso, se reconstruyó la cadena de valor ganadera y la gobernanza sectorial, y para eso tomamos de fuentes normativa, informes técnicos, también elaboramos mapas de actores relacionados a la gobernanza del sector, y a nivel micro analizamos las prácticas a nivel predial, en sus dimensiones productivas, tecnológicas, laborales y de articulación. Para esto utilizamos horrible, entrevistamos
Iba a decir, utilizamos los 8 establecimientos, ojo. Los 8 establecimientos que habíamos definido también para el capítulo anterior. Entrevistamos presencialmente a sus productores y para conocer también estas prácticas productivas, tecnológicas, laborales y de articulación. ¿Qué aprendimos al reconstruir la cadena de valor? Bueno, uno de los principales hallazgos es que es una cadena de valor con una vulnerabilidad estructural muy alta por su insularidad y altos costos logísticos, debido a que está muy lejos de los principales centros de consumo. Tiene una baja capacidad industrial instalada, con solo un frigorífico privado, 2 mataderos municipales, y esto hace que los productores de ambas zonas se conviertan en tomadores de precio, con escaso margen para incidir en los valores de venta. Además, la provincia, como se puede observar en el esquema, de su producción exporta el 27% del stock ovino y el 15% del stock bovino como venta de ganado en pie al territorio nacional. Esto hace que, bueno, se exporte el ganado en pie en lugar de procesarse localmente. Y en paralelo, entre el 80 y el 90% de la carne consumida debe importarse del continente, expresando una dependencia justamente externa. Además, tenemos un factor institucional clave, que es la Ley 19640, que define a este área como área aduanera especial y puede generar incentivos contrapuestos, ya que su gestión administrativa resulta más ágil para productos primarios, como la venta de ganado en pie, que para aquellos con mayor elaboración. Y esto puede desincentivar la inversión en industrialización y limitar el desarrollo pleno de la cadena de valor. Respecto a la escala micro de las prácticas a escala predial, notamos algunos contrastes entre regiones. En el ecotono hubo un predominio de propietarios como régimen de tenencia, hubo casos de diversificación productiva, mayor articulación en redes, como el Grupo CREA y Asociación Rural de Tierra del Fuego, mayor acceso a créditos, subsidios y asistencia técnica, y orientan parte de su producción a la exportación. En cambio, en la cordillera encontramos casos con régimen de tenencia de ocupantes, gestión más aislada con débil articulación institucional, expresada también con la desconfianza en el asociativismo, como por ejemplo el testimonio de un productor que dice: no creo mucho en la asociación, creo más en la pelea individual. También orientan su producción solamente al mercado interno, y hay casos de administradores con negocios o ingresos extrapediales que sostienen la producción, y también surge la práctica del bagualeo, que ya lo mencionamos anteriormente, que es esto de la captura de ganado asilvestrado y su incorporación a la cadena productiva, como respuesta productiva para iniciar o mantener el stock. Como por ejemplo, expresa uno de los entrevistados, que dice que durante 2 años largos fueron con todo el manejo de lo que era bagual, y hoy están en un 60% animales de raza y 40% bagual. Entonces, las conclusiones a nivel meso destacan la importancia de la insularidad, la estacionalidad climática, la primarización de la cadena de valor, y a nivel micro se reconoce que existe una capacidad adaptativa desigual entre las distintas regiones, que esto se ve expresado en las diversas estrategias. Por último, las condiciones institucionales y económicas no solo afectan la viabilidad productiva, sino también condicionan la capacidad de los productores de sostener prácticas compatibles con la conservación del bosque. Finalmente, bien, vengo muy bien. Finalmente, el capítulo 5 aborda el objetivo específico número 4, y un poco la motivación de este capítulo fue a partir de observar que en la literatura muchos estudios que abordan cambios en sistemas rurales muchas veces no contemplan dimensiones relacionales, históricas, como de arraigo, que también influyen en las decisiones de manejo en el territorio.
Particularmente en Patagonia, en la ganadería patagónica, quiero destacar el trabajo, por ejemplo, en Patagonia Norte de Marcos Isdale, en la meseta central de Larry Andrade y también de la misma Mercedes Ejarque. Y para Tierra del Fuego particularmente, los antecedentes son más escasos, pero tampoco son nulos, y quiero destacar el trabajo de Enrique Libragui con los ovejeros de El Fin del Mundo. Entonces, el objetivo específico número 4 es integrar dimensiones históricas, relacionales y visiones de futuro para interpretar la formación de trayectorias socioecológicas. Para esto diseñamos un marco analítico en base a literatura específica, con una dimensión temporal de pasado, presente, futuro. El arraigo histórico en el pasado representa vínculos intergeneracionales al territorio, forjados por memoria, legado e identidad. Luego, impulsores de cambio en el presente, que son fuerzas externas que pueden ser ecológicas, sociales o institucionales, que generan presión y cambios en el sistema. Y conexión humano-naturaleza, que es también en el presente, y son formas cognitivas, emocionales, experienciales, materiales y filosóficas de vínculo con el entorno. Finalmente, las expectativas en el futuro son aspiraciones y visiones que guían las decisiones actuales hacia posibles futuros. Lo que nos permite este marco es ver cómo el pasado, el presente y el futuro se entrelazan en trayectorias. Bien, utilizamos el mismo corpus de 8 entrevistas, codificando de manera deductiva con las 4 categorías que describimos anteriormente: el arraigo histórico, impulsores de cambio. Luego fue también clasificado según si era ecológico, social o institucional. La conexión humano-naturaleza también tiene subcategorías de cognitiva, emocional, experiencial, material y filosófica. Y por último, las expectativas futuras. Se codificaron 321 segmentos en total, y luego procedimos a cuantificar las frecuencias absolutas y relativas de segmentos por región para poder comparar. Entonces, los relatos relacionados al pasado revelan un fuerte arraigo histórico común a todos los establecimientos, que se remite a principios del siglo XX, donde muchos familiares justamente llegaron a la isla para iniciar la actividad, ¿no? Y hay un paso, digamos, generacional de la actividad, de una generación a la otra. Y esto se puede ver en la cita de un productor que dice que se fueron pasando la posta de su abuelo a su papá, a su hermano, y ahora él, se fueron pasando la posta de la estancia. También muy ligado a este objetivo de ocupación territorial, ¿no? Sus familiares tuvieron que venir y aventurarse, esa es un poco la idea. Hay mucha admiración en relación a esto. Y también notamos la presencia de legado material, ¿no? El legado material puede llegar a ser infraestructura centenaria, también la genética adaptada a la realidad local, y intangible también el conocimiento local acumulado en el tiempo, que atiende a las particularidades también del territorio, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de un pasado que hoy por hoy sigue informando las decisiones productivas actuales. Hay un expediente. Bueno, cuando vamos al presente empezamos a ver divergencias en estos impulsores de cambio. Por ejemplo, se puede observar en el diagrama de Sankey de la derecha. En el ecotono, las menciones de impulsores de cambio, el 90% fue ecológica, con los perros asilvestrados en el centro de la escena, y también menciones al hieracium, que es la hierba invasora, y a la sequía, ¿no? Como por ejemplo, los ríos se secaron, si tengo animales de un lado y del otro, antes se quedaban porque estaba el río, ahora lo cruzan, cambia, digamos, la realidad productiva.
Y en cambio, si observamos las menciones de la cordillera en relación a los impulsores de cambio, hay una mayor proporción de menciones a impulsores sociales e institucionales relacionados al cambio cultural, por ejemplo, con testimonios referidos al empleo rural, que dice las estancias ganaderas hoy tienen muy poco empleo, la gente no quiere trabajar aquí. También con intrusión antrópica y finalmente la inseguridad en la tenencia de la tierra. Yendo a las conexiones humano-naturaleza, también podemos ver divergencias. Hay como está compartido, digamos, las menciones emocionales y experienciales de habitar, digamos, sus estancias y su territorio. Pero, por ejemplo, cuando vamos a la dimensión cognitiva, podemos observar que fue más mencionada en el ecotono, expresada como conocimiento técnico y observacional de los procesos ecológicos. Los productores se expresan en términos de sistemas complejos que hay que aprender a leer con el tiempo, como por ejemplo la cita que dice, es un sistema muy complejo, tu aprendizaje está disperso en 10.000 hectáreas, las revanchas son anuales, entonces es cuestión de ir aprendiendo también con el tiempo. Por el otro lado, cuando nos enfocamos en la dimensión material, podemos ver que fue más mencionada en la cordillera, este vínculo material con la naturaleza, está muy relacionado también a esta resistencia física que tiene el animal, que tiene la gente que trabaja ahí, a un entorno que es muy hostil. Por ejemplo, un productor que menciona que su ganado es una raza muy especial, es una raza que se cría ahí, que tiene 100 años, que son únicos, que se adaptó a ir por la playa, a cruzar ríos y demás, que es muy fuerte. Y respecto al futuro, a las expectativas, fue la categoría con menos menciones y esto es un hallazgo en sí mismo, ya que los productores se refieren más al pasado que los constituye y al presente que los desafía y no tanto al futuro que les es bastante incierto. Pero podemos rescatar, sí, dos ideas. En primer lugar, expresan un límite productivo. Dicen, hay un techo en todos los campos, con esta geografía es aún más bajo, entonces ven una limitación en crecer en cantidad, apuntan a crecer en calidad, con mejora genética, por ejemplo. Y otra idea que apareció con mucha frecuencia es la incertidumbre en la continuidad generacional de la actividad. Por ejemplo, con esta cita de un productor que dice, le hice la broma a mi hija, pero me dijo que no se vendría a vivir acá. Y esto es un factor muy importante para tener en cuenta también la sostenibilidad social de la actividad, ¿no? Esta continuidad. Y ya que hablábamos del legado intangible y ese conocimiento local acumulado en el tiempo, una interrupción así, la verdad que es pérdida también de conocimiento y demás. Entonces, si integramos todos los resultados, lo que podemos observar es un fundamento común del valor del arraigo histórico en todos los relatos. Cuando vamos al presente vemos divergencias en impulsores de cambio y en conexión humano-naturaleza. Entonces, planteamos la pregunta, ¿no?, de si estas divergencias están configurando trayectorias divergentes, ¿no? En el ecotono pudimos observar una trayectoria más ligada a una adaptación que se ve muy notoriamente con esta transición de oveja a vaca, que fue obviamente una respuesta adaptativa que no vino sin costo cultural, porque, bueno, es una pérdida también de la cultura ovejera tradicional, de la infraestructura, del conocimiento, de la genética y, bueno, un montón de factores que hacían al valor de la productividad. Entonces se pudo ver facilitado con una tenencia más segura, mayor acceso a redes técnicas y demás. En cambio, la cordillera pudimos observar en los relatos más una trayectoria de persistencia. Esto significa que los establecimientos están en condiciones más restrictivas, ambiental, institucionalmente, con inseguridad de la tenencia de la tierra.
Entonces, en vez de transformarse frente al cambio, parece aparecer una cultura más de aguantar. Por lo tanto, persistencia. Esto lo dejamos como preguntas a seguir abordando en el futuro. Entonces, como conclusiones y consideraciones finales, en la tesis logramos, digamos, integrar o ver las interacciones entre dimensiones. Por ejemplo, en el ecotono, una mayor resiliencia ecológica se suma también a una mayor articulación institucional, y esto puede llegar a estar relacionado con la trayectoria de adaptación, mientras que en la cordillera hay una mayor fragilidad ecológica que se puede sumar con una mayor incertidumbre institucional y puede estar aportando a una trayectoria de persistencia. Entonces, identificamos elementos que pueden llegar a ser útiles para las políticas públicas, y son principalmente la identificación de necesidades diferenciadas por región. En el ecotono se necesitaría fortalecer la innovación, la asistencia técnica y la infraestructura para el manejo adaptativo, ya que las bases institucionales están garantizadas. En cambio, en la cordillera se podría priorizar la formalización de la adjudicación de tierras y el fortalecimiento institucional, ya que sin una base institucional sólida, cualquier innovación tecnológica, técnica en la región probablemente no prospere. Y se plantean muchas líneas futuras de investigación, como por ejemplo la necesidad de, porque las variables que nosotros relevamos son como una fotografía del presente. Sin embargo, la sostenibilidad tiene una dimensión temporal muy importante. Entonces, sería muy importante acompañar, digamos, esa temporalidad con un monitoreo temporal de variables ambientales y también sociales, socioeconómicas y demás en el tiempo para capturar justamente las dinámicas. A su vez, surgió este factor de la incertidumbre en la sucesión generacional que vale la pena seguir analizando, así también como la problemática de los perros asilvestrados como un factor que atenta con la viabilidad, ¿no? de la ganadería, que también se pensaba que no iba a atacar a la vaca y ahora también está atacando a la vaca. Entonces es un problema muy importante a abordar. Y también la integración de valores. Hablamos mucho del arraigo, del valor del legado material, de las prácticas. Entonces, se podría ver cómo integrar estos valores culturales y esta memoria social en la planificación territorial hoy por hoy. Y por último, una temática que surgió, que en la tesis plantea, pero no agota, es la práctica del bagualeo como una forma particular de aprovechamiento de un recurso silvestre. En este sentido, tiene un montón de aristas a abordar y es muy importante hacerlo ya que no se ve contemplado en ningún marco normativo ni técnico. Y con esto doy por concluida mi tesis, la defensa, y quiero agradecer especialmente a mi equipo directivo, a Rosy y a Sil, también a Marina que ayudó mucho en la revisión de la tesis, porque la verdad que aprendí muchísimo de ellas y fue todo un viaje estos 5 años. Y también a toda la gente de CADIC, que ustedes no ven, pero hay un montón de gente acá, porque la verdad que fue muy lindo sentirse acompañada también a lo largo de estos 5 años. Y por supuesto al mejor, mi compañero Nico ahí que está atrás. Así que bueno, creo que ya está. Paula, te agradecemos un montón. Por mi parte me parece que fue una charla excelente. Les damos lugar a los evaluadores. No sé quién quiere empezar. Axel, Valeria, Mercedes. Bueno, no sé si quieren Ahí empezar alguna de está. No, te tocó. Listo. Bueno, bueno, en líneas generales, no, me parece una tesis excelente. Tuve la oportunidad de revisar el plan original.
la presentación, el anteproyecto, digamos, de la tesis. Se lo pedí porque lo había perdido, digamos, donde estaba la evaluación original y bueno, vi como la transición desde una propuesta hasta poder materializarlo. Recuerdo que en algún momento decía, qué difícil que es implementar este tipo de continuidad, porque nosotros estamos acostumbrados al capítulo 3. Los otros capítulos en general es más añoranza que implementación, es súper difícil de llevarlo adelante. Em, y la verdad que me encantó, o sea, tener ese nivel de continuidad y poder aportar sobre la cadena de valor, diagnosticar los tipos, la tipología social agraria de un lugar, digamos, son todos aspectos que por ahí uno a veces lo enfoca individualmente. Foco en el capítulo 3, todo el resto son añoranzas muchas veces o aportes muy, digamos, someros que realmente en la tesis esta se refleja un trabajo continuo. La verdad que te felicito, Paula, increíble para vos y para el equipo de dirección la tesis. Leerla fue un placer, la verdad, una continuidad, digamos, parecía un cuentito, me encantó. Así que bueno, te felicito por la presentación, por la tesis, y me encantó poder ver toda la trayectoria desde el anteproyecto hasta el final. Tengo un par de preguntitas cortitas. Primero que nada, saber para el capítulo 1 si me podrías definir los tres tipologías sociales agrarias que encontraste, si me las podrías definir en dos o tres palabras, ¿cómo serían? Las tres, Nominar las tres tipologías, ¿cómo las sí, denominarías sencillamente, digamos? sí. Bueno, quiero aprovechar igualmente de mencionar que justamente que continuamos, digamos, con el análisis con regiones y no con los clústeres, ya que pudimos trabajar solamente con 8 establecimientos, entonces la potencia estadística y muchas otras cosas, si lo dividíamos en 3 grupos era como muy complicado, entonces tuvo esa función de ordenar la heterogeneidad, pero después no fue retomado tanto por clúster, sino más por región. Y sí se ve contemplado en la heterogeneidad dentro de cada región. Como mencionamos, el grupo que estaba más a la izquierda, que creo que era el clúster número 1, son establecimientos que están en la cordillera, son establecimientos que a pesar de un uso continuo a lo largo de décadas, no tienen la titularidad de la tierra y o sea, tienen ganadería en un territorio que es muy hostil o restringido en el sentido de que hay poco forraje, es muy montañoso y demás. Entonces diría eso, como un grupo, no sé qué título ponerle, pues siento que lo ¿Pero reduzco. los considerás como pequeños productores o son productores medianos? Como No, medianos. Yo creo que medianos. toda la provincia tiene productores medianos en bosques, porque después si vamos a la estepa son gigantes, pero en bosques vendrían a ser como más multifamiliar y medianos. Son establecimientos que pueden llegar a tener 20.000 hectáreas, por ejemplo, o 10.000. Entonces son grandes, al igual que los establecimientos del ecotono, pero tienen esas otras características. Bien. Y en cambio, los que estaban, el clúster 2 y el clúster 3, me cuesta mucho diferenciarlos. Sí notamos que en el medio se concentraban como mayores casos de arrendamiento, por ejemplo, que fue uno de los productores con el cual pudimos trabajar, pero estos se orientaban más como de las estancias del ecotono em, y demás. Eso. Bien, perfecto. Productores mediano grandes, digamos, podrían ser. Sí, sí, Claro. sí, sí. Sí, pero tiene un nivel de complejidad. Yo veo que cómo se avanza sobre la complejidad. Yo me acuerdo cuando estuve en la facultad, las tipologías sociales se dividían mucho más sencillamente. Esto creo que aborda una forma mucho más holística la forma de definirlo. Por eso quizás la dificultad en definirlos con pocas palabras, porque realmente son sistemas abordados de manera muy compleja. Bueno, ¿puedo seguir un cachito, Sebastián? Sí. Con respecto al capítulo 3. Quizás, bueno, por ahí el capítulo, como yo te decía en un principio, es como el que uno está más familiarizado. El tema de la calidad de la regeneración con respecto al remoneo y la carga son aspectos, digamos, cruciales. Por ahí no solo la cantidad, sino la calidad de la regeneración es un aspecto súper relevante. ¿Cómo encontraste dentro de esta multifuncionalidad el estado de la regeneración en líneas generales? Bien. Con respecto al remoneo, digo, ¿no?
Sí, 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 está buenísimo. Relevamos más características que simplemente la presencia o ausencia, o sea, más que la frecuencia. Notamos si estaba ramoneado o no. Si cuando era regeneración inicial, si tenía ápice seco, bueno, y un montón bueno, un montón no, pero algunas de esas variables que describen a la regeneración. Y a grandes rasgos lo que está en la tesis, pero no está integrado en los modelos, es que en la cordillera encontramos que la regeneración, que era mayor, estaba muy ramoneada. Y hubiese estado muy bueno poner alguna foto, porque lo que se observan son regeneración avanzada, digamos, muy con una arquitectura, una forma, digamos, muy arbustiva, de alguna manera, y eso no lo observamos tanto en el ecotono. Y uno de las interpretaciones es que, por lo menos lo que también se vio a campo, es que no tienen mucho para comer, digamos, en la cordillera, ¿no? Entonces, el sotobosque es muy pobre. Sí hay mucha vegetación asociada a disturbios como el castor y cuestiones así, donde se abre el bosque y ahí hay un montón de sotobosque o forraje, pero dentro del bosque eso, no hay mucho, y yo supongo que encuentran así como su cuota nutricional también de ramoñar los individuos. Y perdóname, y eso se concatena con lugares de aprovechamiento forestal porque una regeneración ramoneada va directamente condicionada el futuro como madera, ¿no? No sé si en ese mismo lugar hay aprovechamientos, digo, de madera, ¿no? No tanto de leña. Sí, bueno, diste con un gran tema, porque hay aprovechamiento histórico, o sea, se configuró, digamos, la estructura forestal de los bosques en un pasado. Entonces, sí, eso se puede observar te diría, no, en 3 de los 4 establecimientos de la cordillera. Ajá. Actualmente desconozco si hay, por lo menos los productores no mencionaron aprovechamiento forestal, pero sí puede llegar a haber concesiones para que entren aserraderos portátiles y cuestiones así, pero no lo abordamos. Ok, ok. Yo tengo dos más, Seba, pero no sé si preferís que continúe o doy pie a que haya alguna consulta de los otros evaluadores. Como prefieras vos, Axel. Si querés, No, no. mandate, dale. Bueno, no, bueno, después con el tema del capítulo 4, bueno, el tema de Bagualeo me pareció excelente, bueno, creo que te lo mencioné, porque la verdad que Bagualeo, perdón, baguales hay en toda la cordillera, ese concepto de bagualeo yo la verdad que no lo había escuchado. He visto algunos intentos, digamos, acá en la región de Patagonia Norte de domesticar, entre comillas, o no cazar, porque en el Parque Nacional por ahí los cazan, pero han intentado como captar, pero bueno, me pareció súper interesante. Si hay algún tipo de reglamentación respecto a eso, ¿no? ¿Hay alguna normativa, ley o algo de provincia que lo considere como tal, como actividad o no? Bueno, arranco igual para destacar el bagualeo, digamos, y su incorporación a la comercialización del cuatrerismo. O sea, como no es lo Apa. mismo, ¿no? Nosotros trabajamos con productores, digamos, que tienen marcas y señales según la ley 262 provincial. Y esa ley lo que te solicita es un vínculo formalizado con la tierra, pero puede llegar a ser propietario, arrendatario, ocupante legal. Ujú. Entonces, al momento de realizar la tesis, los establecimientos con los que trabajamos son productores, ¿no? Reconocidos a nivel provincial. Entonces, lo que se hace es que se captura el ganado silvestrado, y vienen marcas y señales a chequear que no tenga, Ah, a, mira. a chequear que no tenga marcas, y si no tiene marcas, se incorpora al rodeo del productor. Bien, 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 bien. Bueno, Es muy así. interesante, muy interesante. Muy interesante Sí. porque va de la mano ese concepto, esa actividad que no está, creo que no está registrado en ningún otro lugar, digamos, ¿no? Buenísimo, excelente. Y bueno, y por último, bueno, me encantaron los diagramas de Sankey, no estaba familiarizado, me parecieron muy interesantes. Después me voy a tener que contar cómo lo hacen, porque la verdad que me pareció súper interesante. Y después, otra cuestión de ya del capítulo 5 y capítulo de cierre final, como la cuestión esta
me llamó la atención que el futuro está como disruptivo, digamos así, está como barroso, digamos, o una tierra, digamos, complicada. Si hay factibilidad, porque, digamos, a ver, esta tesis yo creo que aportaría mucho a algunas propuestas de políticas públicas en Tierra del Fuego. Si se toma nota de esto y si hay factibilidad real, considerando que la cantidad de productores en Tierra del Fuego es bastante, digamos, pequeño, no hay tantos productores, creo que hay entre 80 y 100 productores en toda la provincia. Si hay factibilidad de que se tome nota y se intente a través de las políticas de fomento de implementar alguna de las propuestas concretas, digo, ¿no? Ojalá. Pero por eso, ¿tienen vínculos concretos? O sea, toma nota, digamos. Sí, 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 por supuesto que hay vínculos con el INTA y con el Ministerio de Producción Ambiente también. Se ha trabajado mucho con ellos. Así que en ese sentido, sí, 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 sí hay diálogo. Claro, exacto. Ojalá que se contemple y que se continúe, digamos, esta como Porque, co-construcción. porque preocupa un poco ese futuro incierto, es como que decís, uy, Y algo tenemos que hacer, digamos, ¿no? es que justamente los productores con los que trabajamos, tanto en el ecotono como en la cordillera, hay factores como muy potentes, ¿no? El ecotono está muy golpeado por los perros asilvestrados. Sí, sí, se nota. Entonces, si uno se pone a pensar en cómo era la planificación de un productor que venía diseñando sus potreros en función a ovejas, que venía desarrollando su infraestructura en función a ovejas, y de repente tiene que cambiar a vacas y eso te irrumpe, digamos, la planificación productiva. Entonces tenés que diseñar los potreros de otra manera, hay productores que tuvieron que arrendar parte de su campo porque dicen, yo no puedo usar todo el campo, no puedo de un año a otro tener de repente un rodeo, tiene que ser de a poco, entonces arriendan parte de... Y así es como están como, nada, tratando de sobrellevar los desafíos del presente y queda poco tiempo, digamos, como la planificación a futuro, pero sería sumamente importante como reunirse y a través de métodos participativos poder ver, bueno, hacia dónde se quiere ir con la ganadería en Tierra del Fuego. Bueno, bueno, excelente, Pablo. Bueno, la verdad te felicito tanto a vos como a Rosina y todo el equipo directivo, bueno, y también al posgrado de la Universidad de La Plata por la continuidad y bueno, están lindas tesis, la verdad, ¿eh? Los felicito a todos. Muchas gracias y corto con mis preguntas. Gracias, Axel. Bueno, Valeria, Mercedes, no sé quién quiere seguir. Bueno, si quieren sigo yo. ¿Me Sí, escuchan te bien? robo. Sí, se escucha. Genial, bueno. Bueno, muchas gracias primero al doctorado por la invitación y a ser jurado de esta tesis. Realmente fue, como decía Axel, muy, muy lindo leerla. Es una tesis que es muy interesante y que trabaja un tema muy novedoso y bueno, sobre todo reconozco el aporte y el trabajo de articulación para ver esta pregunta general que tenía la tesis a partir de los aportes de distintas disciplinas y con tanto trabajo de campo muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, realmente reconozco y valoro todo el trabajo realizado por Paula y su equipo, eh, que también es un equipo interdisciplinario y entonces, bueno, se ve ahí el trabajo conjunto para llegar a este resultado. Bueno, nada, también es una tesis que está muy linda escrita, como decía Axel, y que tiene muchos gráficos y muchas fotos que ayudan a esa comprensión de cómo va el camino, si bien yo mencioné en mi dictamen, ¿no? Como algunas sutilezas como para pensar en arreglos, o sea, realmente los instrumentos gráficos cuando hay tanta información nos ayudan un montón y creo que también es un buen intento de síntesis que, nada, que muestra el conocimiento y cómo se fue apropiando la tesista en este caso de este trabajo de campo realizado. Eh, Nada, me parece bueno, que también es un aporte al conocimiento regional, porque bueno, si bien está pensado
para Tierra del Fuego tenemos áreas cordilleranas y con ambientes similares en otras regiones de la Patagonia, y creo que puede ser interesante pensar en posibles trabajos similares en otras regiones, y que donde a lo mejor algunas de las cuestiones que hay de peso en esta zona, como no sé, los perros silvestrados o las cuestiones de los marcos normativos y demás, o sea, ahí sí varían respecto de otras regiones, y veamos qué sucede, ¿no?, en esos otros escenarios. Nada, en ese sentido, también, bueno, valoro mucho que en un doctorado en ciencias forestales se haya aceptado todo el trabajo que hizo Paula. Eso es un avance también eh, para la ciencia en general, creo yo, porque nada, a veces los doctorados son muy sectarios en sus campos disciplinarios, y cuesta o se juzga mucho a los aportes que vienen de otras disciplinas. Y bueno, y es algo que también después sucede en el plano de la publicación, ¿no? O sea, es difícil a veces encontrar revistas que también, ¿no?, avalen este tipo de trabajos. Así que bueno, en este sentido también reconocer al doctorado. Eh, Nada, como socióloga, obviamente, al revés que Axel, o sea, para mí el capítulo de los análisis más ecológicos era como una dimensión nueva, y no voy a decir nada, y mi trabajo se centró más que nada en el primer capítulo y en los últimos, que era donde creía que tenía algo para aportar mi mirada. Y reconozco también el trabajo de hacer una tipología e intentar encontrarle sentido a todas esas variables. Eh, si bien, nada, como socióloga, o sea, tenía ahí algunas observaciones y algunos comentarios al respecto, o sea, entiendo que los procesos estadísticos nos ayudan en este sentido en la construcción de las tipologías. Eh, pero bueno, lamentaba que después ese análisis, y Paula, bueno, lo responde, si bien puedo tener algunas observaciones hacia eso, que ese análisis después quedaba perdido, ¿no?, en el medio en los capítulos siguientes, que después terminaba ponderándose, ¿no?, la diferencia entre los dos ambientes, ¿no?, el ecotono y la cordillera. Siendo que la tipología también, o que después la selección de los casos de alguna forma buscaba la representatividad de esos escenarios, que también eran pocos casos, ¿no? Y demás, o sea, yo hubiera tratado de, por lo menos, esbozar o ver si realmente había algunas diferencias Los dos. entre esos tres tipos, ¿no?, a lo largo del resto de los capítulos, aunque sea a modo de hipótesis o de reflexión a futuro. Entiendo que la complejidad del tipo 2, del clúster 2, hacía que fuera era un clúster que estaba bastante integrado con el 3, y de hecho Paula recién mencionaba, ¿no?, la dificultad de cómo ubicarlo. Pero a veces son justamente estos clústeres intermedios, heterogéneos o híbridos, ¿no?, los que nos sirven para entender algunas diferencias, ¿no?, en cuanto a, digo, no deja de ser, estaba recién revisando, ¿no?, o sea, es casi, hay 28 casos en el 3, 16 en el 1 y 16 en el 2, ¿no? O sea, como que entre el 1 y el 2 hay una cantidad similar de casos, y bueno, nada, es interesante tener en cuenta por qué, ¿no? Eso estadísticamente se conformó como un clúster, y si no, a lo mejor repensar ese análisis estadístico. Esto no lo estoy diciendo para esta tesis, sino para el futuro, ¿no? Eh, para, porque normalmente tendemos a las dicotomías como forma de pensamiento, nos resultan más fáciles, pero justamente a veces esos estratos medios son los que nos explican un montón de los procesos de toma de decisión, de justamente
sobre todo en la Patagonia, esos estratos son los que, o sea, si dijéramos que en términos sociológicos, no sé, en una tipología clásica de estructura agraria, como decía Axel, los estratos campesinos o de pequeños productores, ¿no? O sea, están continuamente intentando sobrevivir y los grandes empresarios tienen niveles de capitalización, estos en el medio siempre están como viendo si van para arriba o para abajo, ¿no? Digamos, de la estructura. Eh, entonces, bueno, me parece que ahí hay algo interesante de pensar, ¿no? Porque justamente son estratos donde a partir de políticas o de condiciones macroeconómicas o de algún evento climático extremo pueden terminar teniendo un movimiento hacia la capitalización o un movimiento hacia más la descomposición, ¿no? Entonces, me parece que nada, que a lo mejor a futuro pueden intentar, aunque sea eso, siguiendo con el mismo criterio cualitativo de no pensar en una generalización, sino tratar de identificar dimensiones que después puedan ser relevantes en caso de que se pudiera extender este estudio a más casos y ver entonces la representatividad estadística. Bueno, nada, y respecto del capítulo 5, quería mencionar, bueno, otra cuestión que también mencioné en el dictamen, que cómo ahí se combinan, ¿no? O sea, la idea de la trayectoria con el pasado, presente y futuro, pero después hay como dos cuestiones, que es la conexión con la naturaleza y los impulsores del cambio, que son para mí transversales a esos tres momentos. Y de hecho, las citas que mostraba Paula hoy en el análisis también mostraban, ¿no?, la presencia de impulsores del cambio, tanto en el pasado como en el presente y el presente al futuro, ¿no? Creo ahí que hay una cuestión en el futuro nada, que después, Paula, te puedo compartir algunos trabajos que hablan de las dificultades de los productores de pensar esos escenarios futuros en contextos de situaciones críticas, ¿no? De tanto por cuestiones económicas o ecológicas, ¿no? Y es algo que en general lo vemos en otros casos de productores ganaderos en la Patagonia. Buenísimo. Que, sí, que bueno, que nada, que o sea, es algo que nos encontramos habitualmente cuando pensamos en el futuro, tanto por esta cuestión de la renovación generacional, como por las cuestiones ecológicas, como por las variabilidades, ¿no?, de las políticas públicas, ¿no?, de apoyo o de fomento al sector productivo. Así que nada, también revisaría ese ordenamiento de las categorías, que también nada, me resultaba como interesante sí, verlo como más pormenorizadamente, ¿no?, en términos del análisis cualitativo, cómo se van integrando en los distintos momentos, distintos tipos de impulsores de cambio, distintos vínculos con la naturaleza. Y de nuevo, ahí creo que a lo mejor la tipología nos podría decir algo de justamente, ¿no?, sus vínculos con la cadena de valor, o sea, como que volver a cerrar el círculo, pero al revés, ¿no? A lo mejor es justamente esas distintos vínculos con la naturaleza o visiones sobre los impulsores de cambio que nos explican la cadena de valor y que nos explican a lo mejor sus prácticas productivas. Claro. Y creo que eso es como el desafío que tienen estos trabajos de metodologías mixtas, ¿no? Pero bueno, nada, más allá de estos comentarios, esto más que nada futuro, agradezco también, leí tu devolución respecto de los comentarios y también la devolución es muy precisa, no llegué a revisar toda la tesis de nuevo, pero sí es muy preciso cómo has respondido a todos los cambios, así que también valoro mucho. Gracias, Mercedes. Bueno, Valeria, no sé si querés
Sí, ¿qué tal? Bueno, Paula, primero que nada, felicitarte porque la verdad que has hecho un excelente trabajo. También el equipo de dirección, excelente. A mí me tocó, bueno, leerla de cero. No la he seguido en el tiempo como Axel. Eh, y nada, la verdad que han hecho un excelente trabajo. Fue un placer leer la tesis porque muy fluida la lectura, coherente. La verdad que muy lindo todo el escrito y bueno, y la presentación también. La verdad que la felicito. Gracias. Y bueno, y más que nada como son un par de preguntas como para, no son particularmente de ningún capítulo, sino bueno, preguntarte en esto, bueno, cuando uno se va metiendo a veces en el estudio del sistema, sobre todo vos que has tocado distintos aspectos ecológicos, sociocultural, económico, todo. Haciendo un poco en retrospectiva, ¿hay alguno de los resultados o a medida que ibas avanzando, digamos, en los resultados o en los datos que ibas teniendo, si tuviste que replantearte alguna hipótesis o tuviste algún resultado que dijiste, uy, esto no era lo que yo esperaba, tuve que salir por otro lado, tuve que aplicar otra metodología o tuve que, porque no era lo que vos veías? O sea, uno a veces cree que puede llegar a pasar esto, que estas son las variables más importantes, pero en realidad es como que tenés que hacer un, bueno, replanteo, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, fueron todas decisiones a lo largo de la tesis de replanteos, básicamente. Fue todo un proceso de aprendizaje, ya que al comienzo habíamos planteado bastante como un método cuantitativo de indicadores. Bien. Indicadores ambientales, indicadores sociales, indicadores económicos, y ese era como el primer abordaje. Después nos encontramos con una que no era factible con el diseño de muestreo, porque para relevar indicadores ambientales de estancias de 10.000 a 20.000 hectáreas, Claro. que encima nos tuvimos que concentrar en potreros de invernada, que al mismo tiempo tienen un montón de heterogeneidad. Claro. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no podíamos agregar esos indicadores a nivel predial, porque partiría de un supuesto que el promedio representa el predio y eso no sería correcto. Claro. Entonces, tuvimos que, o sea, decidimos trabajar con el nivel de, bueno, parcela y sitio y tipos de bosque. En cambio, cuando pensábamos en indicadores socioeconómicos, era o a nivel predial, entonces era un número para toda la estancia, o si queríamos trabajar con datos del INDEC, por ejemplo, eran radios censales que agrupan muchos establecimientos. Entonces ahí también teníamos muy poco, como una escala incluso más alta. Entonces, en ese sentido, ya al comienzo de la tesis tuvimos que decir, bueno, no vamos a poder tener el indicador de sostenibilidad al final de la tesis, y entonces fueron decisiones de complementar justamente lo cuanti con lo cual y de aprender mucho en ese proceso para hacer una integración no tan estadística como la que teníamos, pero más bien quali también y narrativa, que es igual de valiosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo vuelvo atrás, diría yo no volvería a querer hacer un indicador de sostenibilidad y prefiero mantener esta naturaleza de los datos, que es la información que te proveen relatos, por ejemplo. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo, sorteado entonces. Sí, siempre todos los estudios, bueno, todas con su dificultad y uno siempre se va replanteando hipótesis, metodologías, bueno, y va como redireccionando de nuevo, recalculando, ¿no? la tesis. Y bueno, un poco como para cerrar y con lo que decía Axel, si que, o sea, los resultados y las conclusiones de tu tesis, la verdad que son súper aplicables, hay recomendaciones concretas para cada uno de los sistemas, el ecotono y la cordillera. Entonces, un poco pensar si dentro de unos años, no sé, 10 años, por decirte, te piden a vos que hagas de nuevo, bueno, a ver, queremos saber si el sistema realmente se ha comportado de manera sostenible, si el manejo está bien pensado. Entonces, ¿qué indicadores o qué variables vos tendrías en cuenta, digamos,
en base a todo esto que estudiaste, como para decir, bueno, vamos a evaluar esto para ver si el sistema realmente está funcionando de manera sostenible o no. Bueno, ¿qué considerarías, digamos? ¿Qué te parece a vos que puede ser más importante evaluar? Es muy difícil. Es muy difícil porque en realidad la tesis abre más preguntas que cerrarlas, digamos, en el sentido. Entonces no me sale decirte una cosa que volvería a decir esto es lo más importante. Ajá. Algo que la tesis tal vez no agotó y que sí estaba planteado en un principio es indicadores económicos que por una cuestión, o sea, de repente era como todo muy ambicioso. Y creo que sí estaría bueno, e incluso es algo expresado por productores, esto de incorporar los indicadores económicos como la rentabilidad, el margen bruto, neto, los costos de implementar tecnología a campo, porque justamente eso también influye en las decisiones de manejo. Entonces, para mí es incorporar eso al estudio de la sostenibilidad, digamos, creo que es sumamente importante. También pensando que hay muchos establecimientos que te diría que tal vez no son rentables, pero que igualmente permanecen porque lo hacía su abuelo y entonces tiene otro trabajo y invierte. ¿Se entiende? Como en ese sentido creo que la parte de sustento económico o qué rol tiene la parte económica en ese establecimiento es algo muy importante para evaluar la sostenibilidad. Bien. Por mi parte, nada, no habría más comentarios porque también Paula ha respondido, bueno, al igual que a Mercedes, a Axel, cada uno de los comentarios. Y bueno, nada, felicitarlos y agradecer a Posgrado, bueno, por toda la gestión. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Perdón. Ahora vamos a hacer, vamos a ir a una sala, nosotros, Axel, Valeria y Mercedes, para redactar el acta, y el resto, bueno, se queda charlando. Axel, si querés, Bueno, un segundito que lo abro. procedemos a la lectura del acta. Ahí ya lo perdí ahora. ¿Dónde quedó? Ahí está. Bien. Bueno, avíseme cuando puedo largar y... Dale. Bien, acta, bueno, en la ciudad de La Plata, 6 de julio de 2026 a las 9 horas, se reúnen por sistema de videoconferencia la doctora Valeria Campos, doctora Mercedes Sejarque y yo, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la licenciada de Ciencias Ambientales Paula Rodríguez, con la presencia del secretario de posgrado y capacitación a distancia, el doctor Sebastián Besteiro. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Evaluación de las interrelaciones entre la sostenibilidad ambiental, económica y social de la ganadería en bosques nativos de Tierra del Fuego, Argentina, implicancias para el manejo sostenible, realizada con la dirección de la doctora Rosina Soler, la codirección de la doctora Silvina Romano y la asesoría académica de la doctora Sara Burns. El análisis se enmarca en la teoría de los sistemas socioecológicos y utilizó un enfoque metodológico mixto, combinando análisis cuantitativos de atributos ambientales y socioeconómicos con información cualitativa obtenida a partir de entrevistas de actores clave y luego de 8 establecimientos ganaderos representativos de las regiones de Cotono y Cordillera. Es un texto muy claro en su redacción, con orden lógico de la exposición y rigurosidad en las explicaciones metodológicas. Utilizó además herramientas gráficas y fotografías que contribuyen a la síntesis del análisis y reflejar el escaso de estudio. El jurado considera que la tesis constituye un aporte original y de alta calidad científica al conocimiento holístico de los sistemas ganaderos forestales patagónicos, al integrar en un mismo marco sistemas socioecológicos de una tipología social de productores, un análisis ecológico de la multifuncionalidad del bosque y un análisis narrativo de trayectorias socioecológicas, articulando escalas y dimensiones social, ecológica y temporal de manera poco frecuente en la literatura regional. Destacamos principalmente la propuesta interdisciplinaria que ejemplifica con claridad las capacidades del marco conceptual para iluminar tensiones complejas del sistema estudiado. El análisis realizado también puede ser de referencia para futuras investigaciones en el área y en la comparación o retroalimentación con otras regiones. Además, el documento esboza precisas implicancias para la política pública, demostrando el valor de la ciencia para el desarrollo productivo y ambiental.
Asimismo, se deja constancia que la doctoranda atendió con rigurosidad y espíritu crítico la totalidad de las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación de orden formal, teórico-conceptual y metodológico, incorporando modificaciones sustantivas al texto y fundamentando con solidez aquellas decisiones que optó por mantener. La doctoranda realizó una defensa pública en el tiempo y forma establecidos por el reglamento de forma clara, dinámica y con la terminología adecuada, apoyándose en una presentación gráfica que aclaró aspectos de su tesis y ayudó a la mejor comprensión de su planteo, demostrando un desarrollo académico muy solvente. También respondió a las preguntas y comentarios realizados por el jurado evaluador durante la defensa de manera desenvuelta y precisa, demostrando un claro conocimiento y manejo del tema. En suma, la licenciada Paula Rodríguez completó su trabajo escrito con una exposición que demostró la solidez conceptual y metodológica alcanzada durante el desarrollo de su tesis. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. Bueno, acta leída. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones también por acá. No sé si, bueno, están escribiendo, lo estás viendo, ¿no? Con todas las manitas. Muchas gracias. Bueno, no sé si le damos un espacio a los directores, si quieren hacer algún comentario. Primero felicitar a Paula. Fue un gran desafío, pero a mí yo lo que más destaco de la tesis es que ella se apropió del tema y lo fue moldeando a medida que iba viendo las necesidades y los vacíos de conocimiento, y fue un trabajo muy enriquecedor para todas, el hecho de interactuar entre diferentes disciplinas. Pero bueno, muy merecido la calificación, el trabajo el resultado de todo el trabajo para Paula, que le puso mucha garra durante toda la carrera, y gracias a Sil por los aportes y las discusiones tan nutritivas que hemos tenido en estos años. Gracias, Rosy. Sil, seguro que está Tenemos. por ahí. Ahí está. Hola. Bueno, agradecer a Paula por la invitación y a Rosy en su momento, al jurado por la lectura y todos los comentarios que hicieron, y compartir esta idea que estuvo como atravesada en toda la defensa de las dificultades de la interdisciplinaridad. Todos decimos hay que ser más interdisciplinar, pero cuando el otro te sugiere un método, un cambio, una adaptación, nos incomodamos todos. Así que fue un proceso de mucho aprendizaje para Paula, obviamente, pero Rosy y yo también, como equipo, y como aprender a escuchar al otro, incorporar los saberes y demás. Así que más que agradecida a todos los que acompañaron el proceso, a Paula y a Rosy por la invitación, y al jurado por la lectura dedicada. En tiempo récord, el jurado. Muchas gracias. Yo podría decir algo también. Sí, claro. Para empezar, también quiero felicitar a Paula, obviamente, excelente tu trabajo, pero sobre todo quería hacer mención y agradecer en particular a Sebastián, que desde que asumió como secretario se puso la camiseta, y la verdad, pobre Paula pasó una situación de estrés súper grande con todo el proceso de evaluación y haber entregado la tesis el año pasado y todavía no tener ninguna respuesta, y Sebastián en un par de meses desde que asumió la gestión y con su nuevo equipo pudo resolver, y por supuesto gracias al jurado por haber aceptado en poco tiempo y haber respondido en tiempo y forma. Y bueno, me alegro que se haya podido llegar a buen término y que no haya, bueno... pero desde la parte de institución, perdón por todo el estrés que Paula tuvo que pasar, pese a que entregó todo en tiempo y forma, y bueno, era eso lo que quería contar. Muchas gracias, Sara. Bueno, muchas gracias, Sara. Ahora ya no importa nada. Muchas gracias a todos. Ya no importa nada. Bueno, entonces damos por finalizado el acto académico, y bueno, de vuelta muchas gracias a todos por estar acá,
Y bueno, Paula, en poco tiempo te mando ya el acta para que la tengas, lo mismo que a los evaluadores, y nos estaremos viendo para terminar el proceso. Muchas gracias. Bueno, Buenísimo. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Listo. Muchas gracias, Hasta chicos. Hasta Chao, chao. luego. Hasta luego. Chao, chao.